contiene como pretensiones legislativas las siguientes. El artículo 24 constitucional vigente señala de entrada que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade. En el dictamen se indica que todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, modificando sustancialmente dos aspectos. Primero, en la denominación del titular del derecho se sustituye todo hombre por toda persona, lo cual es más congruente con el texto constitucional. El segundo aspecto se refiere a la sustitución en el texto constitucional del derecho a la libertad de creencia religiosa por el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, mediante el argumento de los legisladores de que es más adecuado en relación al derecho humano que se busca tutelar. El siguiente punto es la pretensión de que el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión incluye el de practicar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo. Cabe precisar que ese derecho implica también la libertad de tener o de adoptar o no tener ni adoptar religión o creencia. Por último, se presenta la adición de un último enunciado que delimita la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y se refiere a que nadie puede utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política, delimitando con ello el aspecto meramente religioso con algún otro aspecto ajeno al mismo. Los argumentos que sirvieron de fundamento para la aprobación de la reforma sostienen que los preceptos descritos contienen bases de un régimen de gobierno laico, en la medida en que no imponen a los gobernados una religión oficial, permite la convivencia pacífica dentro del marco jurídico de las diversas iglesias, sin la pretensión del Estado para someterlas. Es así que se afirma que esta libertad religiosa existente sí, pero es incipiente e incompleta. El dictamen que originó la minuta enfatiza que la pretendida reforma es una continuación de la publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de enero de 1992, que reformó los artículos 3, 5, 27 y 130, de tal manera que se busca incorporar a la Constitución mexicana una concepción contemporánea que garantice el derecho humano de libertad religiosa, sin limitación de ninguna índole, acorde a su concepción en los acuerdos y pactos internacionales de los que México es parte, con la certeza de que las personas serán las beneficiadas directas de esta decisión y no las jerarquías de las iglesias. De tal forma que aun cuando se reconoce que el artículo 24 contiene el principio de libertad de religión como el derecho humano, se considera que este derecho es incipiente y limitativo y no corresponde a las concepciones contemporáneas plasmadas en los pactos internacionales de los que México forma parte. Sin embargo, tal como se expone en el cuerpo del presente dictamen que se somete a su consideración, la Carta Magna reconoce este derecho de religión desde el texto original de 1917 y se mantuvo aún con las reformas de 1992. Resulta insoslayable que las reformas que se proponen en la minuta deben analizarse a la luz de los antecedentes históricos que ha tenido este derecho en nuestro país, más cuando el propio dictamen plantea que se pretendía una reforma más amplia, pero no existen las condiciones para reformar otros artículos como son el 3º, el 5º, 27 y 130. Finalmente, el análisis realizado concluye con las siguientes consideraciones. Primero, la Constitución General de la República consagra el derecho de la libertad religiosa desde su texto original de 1917 y conserva aún con la reforma de 28 de enero de 1992. Segundo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios jurisprudenciales avalando la existencia de este derecho en el artículo 24 de la Constitución mexicana. Tercero, de aprobarse la reforma planteada al artículo 24 de la Constitución General de la República, se abre el abanico para reformar el derecho a la educación, libre asociación,
derecho a información, reformas al artículo 130 y a leyes secundarias como la ley de asociaciones religiosas y culto religioso. Es por todo lo anterior que esta comisión concluye que esta legislatura deberá pronunciarse en sentido negativo a la minuta proyecto de decreto por la que se reforma el primer párrafo al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en atención a las consideraciones expuestas en el presente estudio. Esto de cuánto, presidente. Entonces, para el resumen viene improcedente el dictamen. Voto sentido antiguo. Correcto, está a disposición pues de los diputados. Diputado secretario, favor de listar a los diputados que quieran hacer uso de la voz en este punto. Se pregunta a los diputados si quieren participar en este dictamen. No hay ninguna participación, presidente. Gracias, diputado secretario. Para conocimiento de muchos de los presentes, bueno, lo que pasa es que estos temas ya los estudiamos, ya los tuvimos que participar en sesiones anteriores, los diputados, los tenemos muy analizados, por lo cual justificamos precisamente esa no participación o el debate. Ya lo estuvimos ya en otros términos, ¿no? Pero ya lo hemos consensado bien. Diputado secretario, vamos a pasar a la votación de la minuta, por favor. Primero lo voy a someter, presidente. Se somete a consideración de los integrantes de esta comisión el proyecto de dictamen relativo a la minuta, proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por el senador Ricardo García Cervantes, en calidad de vicepresidente, pidiendo el sentido de su voto de manera nominal, empezando por mi derecha. García Poyato, a favor del sentido del dictamen. Gonzalo Pérez, a favor, conservando el Estado laico. Julio Felipe García, a favor del dictamen. Juan Montejano, a favor del dictamen. Ricardo Magaña, a favor del dictamen. Son 6 votos a favor, presidente. Gracias, diputados. Aprobado unánimemente por esta comisión la minuta referente al artículo 24 constitucional. Muy amables. Entonces, agotado este punto, procedemos al siguiente, que es la minuta número 10.